La primera fórmula, véala acá, AN igual a A1 por la razón elevado a la N menos 1. Escribo esa fórmula acá donde dice solución. Yo la puedo escribir así y poner del otro lado AN y es lo mismo. Ahora sustituyo los datos, atienda, ¿sí? Observe lo que voy a hacer, aplicando conocimiento de ecuación exponencial. Pongo acá el primer término, que es ¿cuánto? 2. Usando signo de agrupación, paréntesis, ¿verdad? Acá pongo la razón que fue 3. N no lo tengo, lo paso igual porque eso es lo que me piden, ¿verdad? Pero tengo el 1458 que es AN, ya sustituí. El 2 está multiplicando, entonces la operación recíproca de la multiplicación a la división. Entonces puedo dividir por 2 a ambos lados para eliminarlo ahí. Lo correcto es decir, multiplico por el recíproco o inverso multiplicativo del número 2. El recíproco de 2, Diana, recíproco, esto, atiende. Si tú tienes un número A, abajo del A es A1, se escribe el 1 entre A. Eso es recíproco. Si tú tienes un 2, abajo del 2 siempre hay 1, sería así. 1 sobre 2. ¿Entendido? Y cuando es fracción es más fácil de identificar. Entonces, yo puedo multiplicar a ambos lados por el recíproco de 2, que es un medio, para eliminar ese 2 de ahí. Para eliminar ese 2 de ahí. Todo lo multiplico por un medio, el 1458. Entonces atiende, ese 2 se me va a comer 2 y 1 por esta expresión va a quedar lo mismo. Es decir, 1 por 3 va a quedar, porque es un ejemplo. Y aquí hay uno que no se marca, multiplico así, fracción. 1 por 1458 da lo mismo. Y 2 por 1 va a dar 2. Ahora divida 1458 entre 2. ¿A cómo da? Da 729. Entonces, eso me dio esta división, ¿verdad? Ahora, como usted no va a tener calculadora en pruebas nacionales, a usted le enseñaron en básica a descomponer un número en factores primos. Descomponer un número en factores primos para expresarlo en forma de potencia. ¿Entendido? Entonces, se empieza dividiendo entre 2, pero como no puede dar decimal, el número que le sigue al 2 es el 3. Porque cuando usted está descomponiendo un número, no puede dar decimal, ¿entendido? Entonces, se empieza por 2, 729 entre 2 va a dar decimal, el resultado. Entonces, veo que no es posible porque tiene que dar el número entero, entonces lo divido entre, que es el número que le sigue al 2, ¿verdad? Entonces da a 243. Lo sigo dividiendo entre 3 y me da a 81. Lo sigo dividiendo entre 3 y me da a 27. Lo sigo dividiendo entre 3 y me da a 9. Lo sigo dividiendo y da 3. Y sigo dividiendo entre 3. No, 3 entre 1. Entonces acá expreso, atiendo. La base es 3 y cuento las veces que se repite el número, se llama frecuencia física. Entonces cuento las veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que 3 elevado a la 6 es lo mismo que decir 720. Entonces, atienda acá. Escribo ahora esto igual. Y donde va 729, en vez de volver a escribir 729, usted va a poner su equivalente. 3 elevado a la 6. Entonces, ahora hay una propiedad que la vimos en la ecuación exponencial que dice, si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Es decir, esta propiedad, si yo tengo A elevado
entonces yo puedo decir que C es igual a D. Porque si las bases son iguales, los exponentes son. Entonces, véalo aquí. Las bases son iguales. Se eliminan y se igualan los C corrientes. Se formó un tipo de ecuación. Una ecuación lineal. ¿Qué tipo de ecuación? Lineal. Entonces, vamos a recordar de nuevo cómo se resuelve una ecuación lineal. Fíjense, ya estamos terminando. Es una ecuación lineal sencilla de quinto de básica. Es. Entonces, usted tiene que buscar el valor de N, ¿verdad? Pero ¿quién está acompañando a N? El negativo 1. Entonces, en primero, que antes se llamaba séptimo, le enseñan los números enteros. A la derecha, en la recta numérica, van los números positivos. A la izquierda van los negativos, que se llaman opuestos. Los negativos se llaman opuestos. Entonces, al resolver una ecuación se usa la propiedad del opuesto aditivo. Si yo voy a pasar ese 1 para el otro lado, tengo que sumar el opuesto de negativo 1, que sería más 1, de este lado de igualdad. Lo que usted hace de un lado de igualdad debe hacerlo del otro lado. ¿Entendido? Entonces acá elimino, ¿y qué me queda? 6 más 1, 7. ¿Cuántos términos tiene la progresión? 7 términos. Y ahí terminó ya este ejemplo.